Hola a todos y bienvenidos al capítulo 21 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad vamos a introducir el concepto de interrupciones externas, también llamadas interrupciones por hardware, lo que nos permitirá de forma simple detectar eventos de forma inmediata, interrumpiendo de forma temporal el flujo normal de un programa. Para entender la necesidad del uso de interrupciones, sirve una analogía con una situación de la vida cotidiana. Supongamos que nosotros estamos en nuestra casa y sabemos que durante el día nos va a llegar por correo postal una encomienda. Puede ser en cualquier momento del día. Podríamos optar por estar mirando constantemente el reloj y cada un minuto ir hasta la puerta para ver si está allí el cartero con nuestra preciada compra. Esto obviamente es poco práctico y no permite hacer mucho mientras tanto. Esto se soluciona muy fácilmente con el timbre. Nuestra casa tiene un timbre el cual nos alerta que hay una persona que requiere de nuestra atención, de manera que nosotros hacemos nuestra vida normal despreocupados y cuando suena el timbre interrumpimos lo que estemos haciendo y vamos a la puerta. Lo mismo sucede con el microcontrolador de Arduino. Si queremos ver el estado de un pin digital para ver si hubo un cambio, dentro del loop estaríamos constantemente viendo el estado de un pin y si cambió, ejecutamos una acción. Las interrupciones son el equivalente al timbre para Arduino. Estará ejecutando lo que sea que le hayamos programado y solo cuando se toque ese timbre interrumpirá lo que está realizando para atenderlo y luego resumirá desde donde dejó. En la siguiente tabla se muestran las interrupciones disponibles para distintos modelos de Arduino. Recordá que existe una gran variedad de placas. Nosotros estamos trabajando siempre con el modelo 1 por ser el más usado desde hace mucho tiempo, pero existen muchos otros modelos que salieron a lo largo de los años y seguramente seguirán saliendo en un futuro. Arduino 1 tendrá dos interrupciones, las cuales están disponibles a través de sus pines digitales 2 y 3. Los mismos pines que hemos usado gran cantidad de veces como entradas o como salidas. Ellos se pueden programar para recibir las señales de un sensor o dispositivo externo y disparar una interrupción. Esta tabla es extensa y no cubre la totalidad de modelos disponibles hoy en el mercado. Muestra cómo cada modelo tiene su particularidad respecto de la cantidad de interrupciones y sobre qué pines son posibles las mismas. Nosotros, como trabajamos con el modelo 1, tendremos a disposición dos interrupciones mediante los pines digitales 2 y 3. Si en tu caso estás trabajando con otro modelo de placa, podrás ver aquí las que tendrás a disposición. Muy bien, ya que tenemos una idea del concepto de interrupciones y cómo dependiendo del modelo de placa tendremos más o menos de ellas, veremos una función que es la que permite establecer una interrupción mediante el código y los distintos parámetros que requiere. La función lleva el nombre de attachInterrupt. Esta función se define en el setup por única vez y requiere de tres parámetros. El primero de ellos es el índice de la interrupción. El índice no coincide con el número de pin debido a los distintos modelos de placas que existen. Por ejemplo, en nuestro caso para Arduino 1, el índice 0 corresponde a la interrupción sobre el pin número 2 y la interrupción 1 corresponde al pin 3. Esto es cierto para nuestro caso, pero puede no ser así para otros modelos que soportan una mayor cantidad de interrupciones. Para evitar confusiones, existe una función especial llamada Digital Pin to Interrupt. Esta función lo que hace es tomar como parámetro el número de pin, por ejemplo el número 2, y lo convierte al número de índice que le corresponda de acuerdo a la placa en donde se está ejecutando. En Arduino 1, la función Digital Pin to Interrupt con el pin 2 devuelve 0. Si fuese el pin 3, devolvería 1. La forma correcta de asignar el primer parámetro de attachInterrupt es mediante esta función. Solo debemos colocar el número de pin y nos olvidamos del resto. Además, hacemos que el código sea compatible con diferentes placas. Si a futuro deseamos llevar este código a otro modelo, la función Digital Pin to Interrupt siempre devolverá el valor correcto. El segundo parámetro de attachInterrupt es el nombre de la función que vamos a ejecutar cuando se active la interrupción. A esta función especial se la llama ISR y son las siglas en inglés de Interrupt Service Routine. Podemos asignarle el nombre que queramos a la función. Es como cualquier otra que hemos creado en distintos capítulos y tendrá el código que debe ejecutarse cuando se detecta la interrupción. Dije que esta función es especial y lo veremos más adelante
adelante cuando hagamos la programación. En definitiva, es la función que será llamada inmediatamente se detecte la interrupción en el pin definido en el primer parámetro. Finalmente, el tercer parámetro es el modo y corresponde a la característica de la señal que disparará la interrupción. Aquí se listan los 5 modos disponibles. Low, que corresponde a un nivel bajo. Rising corresponde al flanco de subida de la señal, es decir, el momento de transición en que la señal pasa de un estado bajo a uno alto. Change, para cuando se detecta un cambio en el estado de la señal, que podrá ser tanto de nivel bajo a alto o de alto a bajo. Falling es el flanco de bajada de la señal, la transición de un estado alto a bajo, y finalmente high cuando el nivel es alto. Este último modo high solo está disponible en 3 modelos de placas, la DUE, la 0 y la MKR1000, con lo cual en nuestro caso y para la mayoría de las placas este modo no está disponible. En esta parte tenemos una representación gráfica de una señal típica que podríamos recibir en una interrupción y están marcados los distintos modos para que quede mejor fijado el concepto. Low es cuando tenemos un cero lógico o lo que es lo mismo 0 volts. Rising corresponde al flanco de subida. Está representado por esta flecha que tiene sentido de abajo hacia arriba, indicando que estamos en el flanco o pendiente de la señal, es decir, mientras la señal pasa de un estado bajo a uno alto. High es estado alto y, como vimos, no podemos utilizarlo en Arduino ni en la mayoría de las placas salvo las 3 mencionadas. Falling es el opuesto a Rising. Será el flanco de bajada de la señal, la transición desde un nivel alto a uno bajo, y Change generará una activación en 2 tipos de casos, ya sea que la señal pasa de un estado bajo a uno alto o también si pasa de uno alto a uno bajo. Aquí vimos una gran cantidad de conceptos y puede ser abrumador en un principio, pero no te preocupes, ya que cuando estemos haciendo el código repasaremos estas cuestiones y verás que es más sencillo de lo que parece. Para poder hacer la práctica debemos generar una interrupción. Muchas veces se hace mediante un pulsador conectado al pin digital número 2, pero nosotros aprovecharemos la oportunidad de usar un sensor que es el modelo KI10, que forma parte del kit de sensores 37 en 1. Se trata de un fotointerruptor, el cual nos servirá para generar una interrupción. El módulo se muestra sobre la parte izquierda de pantalla y consta de un sensor con forma de U montado sobre un circuito impreso y 3 pines de conexión, 2 de alimentación y 1 de señal. Este sensor tiene sobre la parte izquierda un transmisor de luz infrarroja. Es básicamente un LED como los que venimos usando, pero con una longitud de onda en el rango infrarrojo que lo hace invisible al ojo humano. Sobre la parte derecha estará el receptor, que es un transistor especial con una base fotosensible. Su funcionamiento es muy sencillo. Cuando alimentamos el módulo se enciende el LED infrarrojo. Del lado opuesto, el fototransistor recibe la emisión del LED y hace que active, es decir, que exista una circulación de corriente entre emisor y colector del transistor. Aquí vemos un diagrama eléctrico o esquemático del módulo, de manera que mientras que el fototransistor reciba la luz emitida desde el LED, la salida con la denominación S tendrá un nivel bajo, ya que el emisor está a masa. Cuando interrumpimos el haz de luz del LED de manera que el fototransistor deja de recibir excitación en su base fotosensible, tendremos que ya no circulará más corriente entre emisor y colector, y como el colector está conectado a VCC con la resistencia de pull-up, tendremos como resultado un nivel lógico alto en su salida. En resumen, cada vez que se interrumpa el haz de luz, tendremos un 1 lógico en la salida. Cualquier objeto opaco que se coloque entre el transmisor y el receptor generará un cambio de nivel en la señal de salida. Si por ejemplo colocamos un trozo de plástico transparente, la interrupción de luz no se produce. Si por el contrario colocamos un trozo de cartón o incluso papel blanco, lograremos interrumpir el haz de luz. Existen multitud de usos para este tipo de sensores. Por ejemplo, en motores se le puede adosar un disco perforado que colocado entre el transmisor y el receptor
receptor del sensor va generando interrupciones en el haz de luz y así poder contar, por ejemplo, la cantidad de vueltas o revoluciones por minuto del mismo. También este tipo de sensor se utiliza sobre el cabezal de impresoras de chorro de tinta. Entre el transmisor y receptor se coloca una tira plástica transparente con muy pequeñas líneas verticales de color negro. De esa manera, a medida que se desplaza el cabezal, el sensor va contando cada vez que el haz de luz es interrumpido cuando la línea oscura de la cinta queda alineado. Nosotros lo usaremos para generar una interrupción y así aplicar los conceptos vistos, con lo cual vamos al circuito de conexión. De forma muy sencilla, conectaremos el pin de la izquierda del módulo KI10 a GND de Arduino, el pin del medio a 5 volts y del pin de la derecha, que es el de señal, iremos con un cable directo al pin digital número 2 y eso es todo. En el código veremos que trabajar con interrupciones es muy simple y también muy conveniente. La idea de este primer programa es contar cada vez que se active el fotointerruptor y mostrar el valor de la cuenta en el monitor serial. Vamos a arrancar con el setup y luego iremos creando variables a medida que lo necesitemos. Como vamos a utilizar el monitor serial, debemos inicializarlo como ya sabemos con serial.begin 9600. Luego estableceremos la interrupción sobre el pin digital 2, que es donde tenemos conectada la salida del fotointerruptor. Lo haremos de la siguiente manera: attach interrupt digital pin to interrupt 2 sensor rising. El primer parámetro de attach interrupt utilizaremos la función digital pin to interrupt para pasarle simplemente el número de pin y nos olvidamos del resto. Además, nos aseguramos que el código sea compatible con otras placas. El segundo parámetro es la función ISR. Aquí le puse el nombre sensor. Es el nombre de una función que luego definiremos y se encargará de ejecutar el código cuando se detecte la interrupción. Y finalmente el modo, que será para nuestro caso rising, ya que queremos detectar únicamente cuando la señal pasa de un estado bajo a uno alto. El sensor siempre brinda en su salida un nivel bajo, que es cuando el haz de luz no es interrumpido. Si se interrumpe, entonces pasa un 1 lógico y justo en ese momento es que queremos detectarlo. Y eso es todo para el setup. Verás que establecer la interrupción fue muy sencillo. Ahora en el loop la idea es contar cada vez que exista una interrupción y mostrar el valor en el monitor serial. Para eso necesitaremos primero definir dos variables, una llamada contador y otra llamada anterior. Las definimos al principio del código y ahora lo explico. Int contador igual 0. Int anterior igual 0. De paso, les cargamos un valor de 0. En contador vamos a ir almacenando el valor que incrementará con cada interrupción y en anterior guardaremos el número previo a contador. Esto es porque escribiremos en el monitor serial únicamente cuando exista un cambio en el valor de la variable contador, a diferencia de otros programas donde constantemente escribíamos en el monitor serial. Aquí lo haremos únicamente cuando es necesario. Escribamos lo siguiente: if anterior not igual contador, abrimos llaves, serial.println contador, anterior igual contador. Este bloque if evaluará verdadero cuando la variable anterior tenga un valor distinto de contador. Si ambas variables tienen el mismo valor, entonces se evalúa falso y no ejecuta nada. Arrancamos con ambas variables en 0, con lo cual el if evalúa falso, ya que 0 no es distinto de 0. La variable contador la estaremos incrementando cada vez que llegue una interrupción, así que ahora solo resta crear la función ISR con el nombre sensor. Al final de todo el programa colocaremos void sensor contador más.
Y ese es todo el programa, muy simple. A esta función sensor se llegará únicamente cuando exista una interrupción en el pin digital número 2 de Arduino, a donde tenemos conectado el fotointerruptor. Cuando eso suceda, lo único que hará la función es incrementar el valor de la variable contador en 1. Entonces en el loop, luego de la primera interrupción, el if ahora evalúa verdadero, ya que 0, que es el valor de anterior, es distinto de 1, que es el valor de contador. Entonces imprimimos en el monitor serial el valor de contador y guardamos en la variable anterior el nuevo valor de contador. De esta forma, anterior ya ahora vale 1 y contador sigue valiendo 1. El loop se ejecuta constantemente. Con ambos valores de variables en 1 no se ejecuta nada, así que no se escribe nada en el monitor serial. Recién cuando llegue una nueva interrupción, contador se incrementará en 1, así que ahora vale 2. 1 es distinto de 2, con lo cual escribimos el valor de 2 y actualizamos anterior con el nuevo valor de contador. Un detalle importante es, como verás, la variable contador está siendo usada tanto dentro del loop como dentro de la función sensor, con lo cual dicha variable debemos definirla como global. Para eso agregaremos un modificador en la línea donde declaramos la variable contador. Le pondremos por delante la palabra reservada volatile. Volatile no es un tipo de variable, es solo un modificador que le dice al compilador que la variable que le sigue debe ser tratada como global, ya que modificará su valor no solo dentro del loop, sino que también en una función por fuera del mismo. Cada vez que uses una variable dentro de una función ISR que sea compartida dentro del loop u otra función, deberás definirla como volátil. Vamos entonces a verificar y subir el programa. Luego, abrir el monitor serial. En pantalla podrás observar la ventana del monitor serial y al mismo tiempo el módulo sensor. La idea es que generemos interrupciones para ver cómo va incrementando el valor de la cuenta. Ahora no escribe nada ya que no hemos generado ninguna interrupción. Vamos a generar una interrumpiendo el haz de luz del fotointerruptor. Yo lo haré con la punta de un destornillador plano, pero se puede usar cualquier objeto o una hoja de papel. Ahora que paso el destornillador por la abertura en U del sensor, verás cómo el monitor serial aparece el número 1. Perfecto, detectó correctamente la interrupción. Voy a pasar de nuevo el destornillador y verás que ahora escribe el número 2. Yo pasé el destornillador de forma relativamente rápida, pero ¿qué pasa si lo dejo colocado? De manera que quede bloqueando el haz de luz del sensor por varios segundos. Verás que escribe el valor 3 y ahí se queda. Estando el destornillador, no se genera ninguna nueva interrupción. Ahora que lo quito, tampoco se genera una interrupción. Y así es justamente como debe comportarse, ya que establecimos el modo en Rising. En Rising, la interrupción ocurre únicamente cuando la señal pasa de un estado bajo a alto, justo en el flanco o pendiente de subida. Mientras está en alto, que sería con el destornillador bloqueando el haz de luz, no se dispara, y luego, cuando pasa de nivel alto a bajo, tampoco se dispara. De esta forma se puede verificar lo útil que es tener distintos modos. Ahora podemos seguir pasando un objeto para bloquear el haz de luz. Verás que no importa cuánto tiempo lo bloquees, solo contará la transición de nivel bajo a alto. Muy bien, al principio decía que la función ISR era especial y el motivo es el siguiente. En primera instancia, la función no es llamada desde dentro del loop como sucede con otras funciones. Otro tema es que la función ISR se ejecuta en cualquier punto del programa, no importa lo que esté haciendo. Cuando llegue, entre comillas, el timbre de una interrupción, Arduino deja de hacer todo, va y ejecuta la ISR y luego vuelve al punto exacto donde estaba. Esta situación puede suceder incluso dentro de un delay. Supongamos que en el loop tenemos un delay de 2 segundos. Dentro del loop
loop, nada se ejecuta durante esos 2 segundos, pero tranquilamente puede entrar una interrupción, con lo cual es de extrema utilidad para detectar eventos en el preciso instante en que sucede. Debido a esta necesidad, la función ISR debe interrumpir el menor tiempo posible al flujo normal del programa. En definitiva, la función ISR debe ser lo más corta posible. En este programa verás que solo incrementamos en 1 el valor de la variable contador. No hicimos ningún tipo de procesamiento adicional y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. En esta imagen hay un resumen de las cuestiones más importantes. La función no puede recibir ni devolver parámetros. Verás que al nombre de la función le precede la palabra void y entre sus paréntesis no hay ninguna variable. Ciertas funciones que dependen de interrupciones como delay y millis no funcionan dentro de una función ISR. En realidad millis funciona pero congela su valor, es decir que entrada la interrupción podemos acceder a la función millis pero el tiempo será hasta el momento en que es llamada. Luego deja de contar. Si tenemos ganas de escribir algo en el monitor serial dentro de la función ISR no será posible y finalmente debe quedar claro que podrás interrumpir todas las veces que sea necesario, incluso miles de veces por segundo si estás calculando la velocidad de giro de un motor. Arduino no se molestará que lo interrumpamos constantemente. Lo que es primordial es que la interrupción dure el menor tiempo posible, lo que decíamos recién, una función ISR lo más corta posible. Muy bien, verás que la interrupción es extremadamente útil para capturar eventos en el preciso instante en que ocurren, pero debemos tener en cuenta estas cuestiones de hacer un procesamiento bien rápido, cambiar el valor de una variable, incrementarla, etc. Y luego en el loop hacemos el resto que necesitemos sin restricciones. Para terminar este capítulo, hagamos un pequeño programa de manera que en cada interrupción modificaremos la frecuencia de parpadeo del LED integrado de Arduino. Así tenemos una indicación visual en vez de estar escribiendo en el monitor serial. Ese querido LED que lo dejamos en el olvido desde el capítulo número 2 es muy útil para hacer programas rápidos, ya que evidentemente al estar integrado no necesitamos de ningún componente externo. Voy a estar mostrándote la totalidad del código y luego vamos línea por línea. Recordá que el código de este capítulo y el de todos los capítulos están disponibles para descargar en el enlace que dejo en la zona de descripción. Definimos una variable con el nombre contador del tipo entera y le asignamos un valor de 1000. Por delante, con el modificador volatile, indicamos que la variable debe tratarse de forma global, ya que se usará tanto dentro del loop como dentro de la función ISR. En el setup, mediante pinMod, establecemos al pin 13 como salida. El pin digital 13 es el que tiene conectado de forma interna el LED integrado. Luego, la interrupción que será sobre el pin 2. La función ISR, al igual que el primer programa, tendrá el nombre sensor y el modo será rising. Ahora en el loop, mediante digital write, encendemos el LED mediante un nivel alto. Luego aplicamos una demora, pero dentro del paréntesis no colocamos un número fijo, sino que será la variable contador, de manera que cada vez que ocurra una interrupción estaremos actualizando este valor. Luego con un nivel bajo en el pin 13 apagamos el LED y nuevamente la demora con la variable contador. La idea del programa es que se comience con una demora de 1 segundo, por eso cuando definimos la variable contador le cargamos un valor inicial de 1000. Luego, cada vez que ocurre una interrupción, le restaremos 100 al valor de contador, es decir que irá decrementando de a 100 milisegundos a medida que la demora es más chica. El LED parpadeará cada vez más rápido, pero debemos poner un límite, ya que con valores de demora muy bajos ya no sería visible. Por eso utilizamos este bloque if. Simplemente lo que hace es consultar si el valor de contador es menor a 100. Si es así, vuelve a cargar contador con un valor de 1000. En definitiva, cuando llegue una interrupción y el valor de contador sea menor a 100, volvemos a iniciar el ciclo. Y eso es todo por parte del loop. Solo resta la función ISR. Lo que haremos aquí
será tomar el valor de contador y restarle 100. Y eso es todo. Vamos entonces a verificar y subir el programa. Podrás visualizar cómo el LED integrado enciende y apaga a intervalos de 1 segundo. Si generamos una interrupción colocando un objeto entre el transmisor y receptor del módulo KI10, la función ISR decrementa en 100 el valor de la demora. Ahora el LED parpadea a intervalos de 900 milisegundos. Quizás no veas demasiada diferencia con respecto a antes, ya que solo le restamos 1/10 de segundo. La idea es seguir generando interrupciones. En cada una de ellas, el valor de demora va bajando, haciendo que el LED parpadee más rápidamente. Ya luego de 5 interrupciones, estamos con una demora de solo 500 milisegundos y ya es bien notable la diferencia de velocidad de parpadeo respecto del principio. Si seguimos generando interrupciones, llegaremos a un parpadeo rápido de 100 milisegundos y verás que la próxima interrupción hará que vuelva al valor inicial de 1 segundo. De esta manera, pudimos verificar cómo de manera muy fácil podemos aprovechar las interrupciones para modificar un comportamiento. Eso es todo por este capítulo. En el próximo, aprovecharemos el conocimiento adquirido con respecto a las interrupciones para trabajar con un codificador rotativo modelo KI40, el cual se aproxima a lo que sería un potenciómetro, pero es totalmente digital y no tiene topes. Mediante interrupciones podemos saber si gira en sentido horario o antihorario, haciéndolo muy útil para variedad de proyectos. Como siempre, te pido te suscribas para recibir notificaciones y por cualquier duda o comentario lo podés hacer debajo que con gusto te responderé. Chau y hasta la próxima.